Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Se cerró el telón. Sin segundas partes, sin redenciones, sin espacio para el tal vez. La historia de amor entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, que alguna vez pareció escrita por los mismísimos dioses del destino, ha llegado a un final inapelable. Y no es una pausa. No es una crisis pasajera. Es el cierre definitivo de un capítulo que, según allegados a la pareja, no volverá a abrirse jamás. Durante mucho tiempo, su relación fue vista como la encarnación perfecta del romance moderno, jóvenes, talentosos, exitosos, bellos, con una química tanto dentro como fuera de la pantalla que desbordaba la realidad y tocaba la fantasía. Se enamoraron como en las novelas, vivieron intensamente, y su historia cautivó a una nación entera. Pero como tantas veces sucede con los cuentos de hadas contemporáneos, el brillo de los focos no fue suficiente para iluminar los rincones oscuros de la verdad. Detrás de las sonrisas para la cámara y las apariciones conjuntas en premiaciones, existía un tejido de tensiones que, con el tiempo, se volvió insostenible. La ruptura no llegó de golpe. Fue una lenta desintegración marcada por silencios prolongados, dudas no resueltas y gestos que ya no hablaban de amor, sino de distancia. La escena final se desarrolló, según informantes cercanos, en un restaurante cerrado de Estambul, a principios de julio. El encuentro, lejos de ser un intento concertado de reconciliación, fue una coincidencia calculada por el destino. Afra, invitada por un amigo en común, no sabía que Mert estaría allí. Y sin embargo, el reencuentro se dio. Y fue tan frío como inevitable. Los testigos describen un ambiente denso, cargado de emociones contenidas. No hubo gritos, pero sí miradas heladas y gestos cargados de una tensión insoportable. Mert, dicen, parecía buscar respuestas. Tal vez perdón. Quizás esperanza. Pero ella no era ya la misma mujer que un día creyó en los para siempre. Según quienes presenciaron el momento, Afra escuchó con paciencia. Mert intentó explicarse, con la voz baja, como si aún pensara que había algo por salvar. Pero fue entonces cuando ocurrió. Ella se levantó, lo miró fijamente, y pronunció la frase que ya circula como una sentencia definitiva por toda Turquía. Nunca volveremos a estar juntos. Ni lo intentes. Fría. Firme. Sin titubeos. La frase que cortó de raíz cualquier posibilidad de regreso. Y que hoy, probablemente, resuena como un eco doloroso en la mente de Mert. Fuentes cercanas a Afra afirman que esta decisión no fue impulsiva. No fue fruto de un arranque emocional. Al contrario, fue el desenlace lógico de meses, incluso años, de decepciones silenciosas, de lágrimas escondidas y de promesas rotas. Afra llegó a ese restaurante sabiendo que si lo veía de nuevo, sería para decirle adiós. No un adiós cualquiera. Uno que no deja puertas entreabiertas. Quienes rodean a Mert aseguran que el golpe fue devastador. No esperaba una negativa tan tajante, habría dicho,
con el rostro desencajado. Algunos de sus allegados incluso mencionan que tras ese día, el actor retomó sesiones con un coach emocional y está considerando tomarse un tiempo lejos de Turquía para ordenar sus pensamientos. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron con teorías, debates, lágrimas y acusaciones. En los grupos de fans se habla de luto emocional. Algunos critican la frialdad de Afra, otros aplauden su coraje. Pero lo cierto es que la actriz, fiel a su estilo reciente, ha optado por el silencio como forma de expresión. No ha dado declaraciones. No ha publicado nada relacionado con la ruptura. Solo ha compartido imágenes de sesiones fotográficas, extractos de entrevistas centradas en sus proyectos futuros, y frases breves en Instagram que, sin ser explícitas, parecen contener verdades profundas. Todo pasa. Los límites son poder. Frases simples, pero cargadas de significado. Frases que revelan que Afra no está dolida. Está liberada. Mientras tanto, el perfil público de Mert se ha vuelto más sombrío. Publica menos, y en las pocas imágenes recientes en las que aparece, su rostro refleja algo más que cansancio. Hay una tristeza latente, un vacío que las cámaras no pueden ocultar. La historia de Afra y Mert ha terminado, sí. Pero el eco de lo que fueron sigue resonando en millones de personas que creyeron en su amor. Y es que, para muchos, su relación simbolizaba una posibilidad, la de que dos artistas jóvenes, apasionados y exitosos pudieran construir una historia duradera más allá de los guiones. Pero esa posibilidad ya no existe. Hoy, Afra ya no es la joven enamorada que todo lo perdona. Es una mujer que aprendió, que sufrió, y que ahora sabe lo que merece. Y Mert, por su parte, ya no es el protagonista de su historia. Es solo un capítulo. Uno importante, sí, pero cerrado. Con punto final. Y quizás, la mayor lección que deja esta ruptura no sea sobre el desamor, sino sobre la madurez emocional de cerrar puertas que ya no conducen a ningún lugar. Porque a veces, no hay más que decir. No hay más que hacer. Solo aceptar. Aceptar que algunas historias, por muy intensas que hayan sido, nacieron para terminar. Y mientras los fans aún intentan procesar el fin de esta relación, surge una última pregunta que queremos dejar abierta a ti, que estás escuchando esto. ¿Alguna vez tuviste que decirle a alguien, no lo intentes, ya es tarde? ¿Crees que el amor puede morir sin odio, solo con indiferencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu historia, tu punto de vista. Y por supuesto, dinos qué otros famosos quieres que analicemos en el canal. Porque aunque esta historia haya terminado, el corazón del público sigue latiendo por muchas más. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.